Buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar y de hablar bien de lo que sucede en México. Porque las noticias de nuestro país no se pueden ignorar. Porque lo que está sucediendo, los muertos, el dinero derramado, las pérdidas, la corrupción y toda esta maraña de mentiras que se está haciendo desde el poder federal, no se puede ignorar. México tiene que voltear a ver a lo que sucede y entender que los mexicanos tenemos que tomar acción. No basta con perpetuar estas frases de que la política no es tema para la mesa. Es necesario, imperativo, que los mexicanos empecemos a leer, a informarnos y a compartir lo que sucede en nuestro hermoso país llamado México. Porque lo contrario, señoras y señores, lo único que va a suceder es que México va a quedar olvidado, olvidado por su propia gente, y eso es lo peor que le puede pasar a un país, cuando su propia gente, su pueblo, ya no se interesa en a dónde llega ese país. Hoy vamos a hablar acerca del cinismo, el cinismo gubernamental que parece que se ha institucionalizado en México dentro de las dependencias públicas, porque los servidores públicos ya no se deben a la patria, se deben a partidos y a ideologías, y Morena ha perpetuado esto en cada uno de los niveles de gobierno desde que asumió el poder. Mientras hay persecución política al por mayor, la hija de Monreal gana una millonada mensual y en su narcopartido guardan silencio. Mientras hablan en el gobierno federal de austeridad republicana, de no gastar, de ahorrar, de economizar, nos encontramos con casos escandalosos que no podemos dejar pasar. El narcoestado que hoy desgobierna a México, que hoy desprotege a México, ha tirado cualquier máscara de decencia. Desde Palacio Nacional opera una vil estrategia de dos frentes. Por un lado impone un terrorismo judicial implacable, para silenciar, perseguir y encarcelar a cualquier figura de oposición que le resulte incómoda. Por el otro, le otorga patente de decorso a los apellidos consentidos del régimen para que devoren el presupuesto público a puños llenos. La supuesta austeridad republicana terminó siendo nada más que un cuento mal contado con el que duermen al pueblo mientras los narcooperadores de la Cuarta Transformación construyen imperios financieros con total impunidad sin que nadie se les acerque. La hijasa del líder de los narcodiputados morenistas, Monreal, se embucha millones al mes y se estrena como una magnate millonaria inmobiliaria a costa del Instituto Nacional de Economía Social, también llamado INAES. Katy Monreal reporta ingresos anuales que superan los 4.7 millones de pesos, demostrando que sumarse al régimen del narcopartido de Morena es el negocio más lucrativo que hay actualmente en el país. A solo 9 meses de incrustarse como directora general del INAES, la funcionaria estrenó una oficina de lujo de casi 5 millones de pesos. Apenas una tercera parte de la fortuna de la morenista, que sale de un sueldo oficial, dejando al descubierto una maquinaria opaca de ingresos no explicados. La dirigencia del narcopartido guarda un silencio podrido y encubre los caprichos millonarios de los herederos de la cúpula oficialista. La bandera de la austeridad republicana queda reducida a una basura publicitaria ante los lujos descarados de la nueva aristocracia del régimen de Morena. La hija del morenista Monreal se atiborra de millones y millones de pesos y se compra propiedades de lujo, no hay otra manera de llamarlas, mientras la cúpula de Morena la blinda con la ley y le brinda impunidad total, porque aquí en México la justicia depende del apellido y del nombre, depende del dinero y de la clase social. Aquí en México, donde Morena gobierna, no hay justicia que dependa de la ley, sino del apellido.
Esto es un esquema criminal de 76 millones con empresas boletinadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. La heredera del clan Monreal y actual y futura corrupta dentro del sistema, amarró contrataciones superiores a los 76 millones de pesos, desviando dinero mediante redes de cooperativas fachadas. La empresa favorita del esquema fue fundada apenas en enero y para el mes de marzo ya figuraba en la lista negra de la UIF por operar carruseles de dinero en lavado. La estructura institucional del INAES fue una institución prostituida por completo para convenir a los fondos de desarrollo social en la caja chica de la dinastía monrealista. Una dependencia entera regalada a una funcionaria que atribuye contratos, algo que para Morena es muy normal, que gasta de más y que otra vez no puede explicar de dónde sale el dinero para las cosas en las que está gastando. La estructura institucional del INAES, hoy desgraciadamente, fue entregada a los Monreal. Y qué vergüenza sentimos nosotros como mexicanos de decir cómo es que esta familia, que históricamente ha caído en tanta corrupción, sigue estando dentro del servicio público sin que nadie diga nada. Pero no olvidemos que fue el mismo Monreal al que López Obrador llamaba hermano. Entonces, nos seguimos encontrando con un patrón de que toda la gente dentro de Morena cae eventualmente en estas situaciones. Nepotismo, padrinazgos, una captación de corrupción de dinero gigantesca. El régimen encubrió las alarmas del sistema financiero federal para garantizar que las mochadas fluyeran libremente hacia la cópula de la Cuarta Transformación. Morena, por otro lado, premia a la corrupción interna y encubre fraudes multimillonarios cometidos por los caciques del partido. Un saqueo asqueroso y abierto. La operadora monrealista desvió 76 millones de pesos con empresas acusadas de lavar dinero y mover carruseles financieros. Esto no se puede olvidar, esto no se puede callar y esto no se puede dejar de ver. Es una realidad. Morena tiene funcionarios públicos que caen en corrupción. Decían que eran diferentes, pero caen en lo mismo y hasta peor que antes. Mientras Morena tranza, hay una persecución política implacable a la oposición e impunidad podrida para los criminales del régimen. Mientras los morenistas roban a manos llenas, la Fiscalía General de la República se hace de la vista gorda. Voltea hacia otro lado, desvía la mirada, se indigna cuando los mexicanos le exigimos a los fiscales que se pongan a investigar, que se pongan a ver a los morenistas y que entiendan que México está yendo hacia un mal nivel, que México está cayendo, que México está en corrupción, que México está en impunidad, que simplemente no se respetan las leyes, que los apellidos pesan más que los códigos. Y ahí nos encontramos con que la Fiscalía General de la República es omisa en cumplir con sus responsabilidades, omisa en estudiar quiénes son corruptos y buscar una consecuencia. Y cuando vuelve en esa omisión es que México entonces se queda viendo y cómo no nos vamos a enojar y cómo no nos vamos a indignar cuando nos encontramos que la Fiscalía se niega rotundamente a mover un solo dedo para investigar al lavado de dinero y a la red de corrupción que salpica a la familia Monreal. Hoy, una institución familiar que parece pesar más que la Fiscalía General de la República. La ley en México quedó pulverizada bajo la consigna oficialista de exterminar al rival político y perdonarle cualquier ratería a los capos de casa. Porque parece que la Fiscalía General de la República ya no busca la protección, la investigación y la judicialización de los asuntos con apariencia de delito. Por el contrario, busca perpetuar el poder del régimen morenista, porque persigue a la oposición, porque abre carpetas que se mueven como flash, rápido, en un santiamén, pero solo cuando los investigados son de la oposición, porque ahí, aunque no hayan pruebas, aunque no hayan indicios, aunque no haya evidencia, abren las carpetas y hasta los meten presos. Ese es el nivel de fiscalía que estamos teniendo. Portar la camiseta de Morena. Eso es lo que le dicen a la fiscalía.
garantizar inmunidad total para saquear el presupuesto, manipular contratos públicos y enriquecerse desde las sombras. La familia Monreal es una de las cúpulas del poder morenista que se está enriqueciendo a costa de México, a costa del pueblo, a costa de la seguridad de la patria. El circo mediático del régimen está buscando tapar los desfalcos millonarios a los delincuentes consentidos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene su lista seguramente de a él no lo toques, a ella no la toques, a él no lo investigues, Andrea Chávez, Adán Augusto, Monreal, ¿cuántos más, presidenta? ¿A cuántos más quieres dejar libres? ¿Cuántos delincuentes más quieres dejar libres por las calles, robando, saqueando, corrompiendo a México, sin que hagan nada? Porque la fiscalía, por alguna razón que no conocemos, que no sabemos cuál es, no los investiga. ¿Cuántos pactos, presidenta, te hicieron falta para llegar a ese puesto? Eso es lo que nos oprime a los mexicanos. Hoy que se mete a la cárcel a la oposición con acusaciones inventadas, sin pruebas y sin evidencias, mientras se solapa y se aplaude las fechorías de las ratas del oficialismo. Eso es lo que tenemos hoy en México. Un escándalo de corruptela que llega a Katy Monreal, deja en evidencia entonces la descomposición absoluta de un narcogobierno que usa el aparato del Estado para perseguir a la oposición mientras opera como una nueva cueva de ladrones. La fiscalía que se doblega, al fiscal que se doblega como una servidumbre para Palacio Nacional, para meter a la cárcel a los adversarios políticos del régimen de Morena, pero actúa con una total cobardía cuando se trata de investigar a los carruseles financieros, el lavado de dinero y la compra descarada de inmuebles de la dinastía Monreal. Morena convirtió las instituciones públicas en un negocio familiar donde los criminales del partido oficial gozan de impunidad absoluta para atracar al país. El pueblo mexicano atestigua con indignación cómo la justicia se prostituye en México para proteger a la mafia del poder mientras encarcelan a los verdaderos líderes democráticos del país. Y eso es algo que México está observando y que no vamos a dejar pasar. No se vayan, porque seguimos con los chismecitos políticos, seguimos con las exigencias y seguimos alzando la voz por México en el segundo segmento del capítulo del día de hoy. México, México, amado, tú que te tiñes de rojo. En este segundo segmento del capítulo del día de hoy, lamentablemente tenemos que ofrecer primero un minuto de silencio y les pido que nos acompañen en un minuto para despedir a quienes ya no están y se fueron luchando por México. Hoy tenemos que reconocer el trabajo de aquellos que hablan con valentía. Y no hablo para nada del burrito fronterizo y de la voz que incomoda. Hablo de aquellos que han gastado su vida en investigar en favor del país, en exponer las corruptelas del gobierno y en sacar las notas más difíciles de leer, pero sobre todo más difíciles de conseguir. Hoy pido un minuto de silencio, sí, para cada uno de los periodistas asesinados en México, para cada uno de los que murieron, como si nuestra patria odiara que se comunicara sobre lo que sucede. Y parece que las cúpulas morenistas sí lo odian, parece que el gobierno federal sí detesta, aborrece la verdad, aborrece la realidad y la libre prensa, porque México hoy es visto como una fosa común para la prensa, donde ejecutan a periodistas por todo el país y por toda la nación, donde ya no están a salvo, donde están inseguros, donde la violencia los persigue y los asesinatos son cada vez el destino más común para los periodistas, y eso es algo que ya no podemos permitir en México. Hoy vemos a Alejandro Leiva en Oaxaca y a un narcogobierno que guarda silencio. Alejandro Leiva, todos te apoyamos y lamentamos tu pérdida y tu partida. Informar que México se convirtió en una cadena de muerte dictada desde la sombra, un narcoestado que hoy gobierna, pero también aprieta el gatillo directo al cuello de la prensa libre,
mediante una estrategia perversa, saca a los comunicadores en la mañanera, tolera el acoso violento y deja vía libre a los cárteles para silenciar a los periodistas incómodos. A la dictadura guinda le estorba la verdad, la enfurece, le incomoda, la crítica le aterra, que se destapen sus pactos criminales. Por eso prefieren volverse ciegos, cómplices, responsables, sordos e ignorantes, mientras los sicarios cazan a los reporteros a plena luz del día. Hoy que México se inunda con violencia criminal, hoy que pareciera que el narcotráfico es intocable y que casualmente matan a los periodistas que investigan al gobierno, que casualmente son los periodistas que más oposición le dan al gobierno y ellos son los que aparecen muertos, casualmente no creemos en las coincidencias. Hoy se cobró una nueva vida, una víctima en Oaxaca tras la ejecución armada contra Alejandro Leiva. El comunicador Alejandro Leiva Aguilar fue emboscado y acribillado a balazos en el municipio de San Pablo Etla de Oaxaca. Los sicarios actuaron con una total impunidad en un territorio dominado por el crimen organizado y cobijado por un narcoestado que decide ser omiso. La respuesta de los morenistas fue la normalización, el desdén y un silencio ruin, como si la vida de los periodistas solo por ser de oposición ya no importara, porque para eso llegaron al poder, para ignorar a quien no esté de acuerdo, para venderse, para enriquecerse, no para pelear por México, porque quien ama a México entiende que los ideales políticos no nos separan como mexicanos, entiende quien de verdad ama a México, que no se odia a la persona, se combaten las ideas y no es lo mismo alegrarse de la muerte de un periodista como lo hace el gobierno de Morena. Eso es inhumano, eso es antimexicano. Hoy se confirma la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión en el trabajo periodístico de México. Hoy que ya no tienen ellos que investigan sobre lo que sucede y que intentan compartir la verdad, ya no tienen la más mínima seguridad. El narcoestado morenista se niega a brindar una protección real a los reporteros que denuncian el abuso del poder regional. Las autoridades prefieren archivar las investigaciones rápidamente antes que tocar a los grupos armados que operan dentro de la zona. Balazos a la verdad. Eso es lo que nos encontramos. Balazos y muerte para quienes buscan la verdad, balazos y muerte para quienes alzan la voz, balazos y muerte para los que aman a México y están dispuestos a entregar la vida, pero nadie debería entregar su vida solamente por nuestra patria, solamente por nuestro México querido, por nuestro México amado. No, esto no puede seguir así. Hoy que el periodista Alejandro Leiva Aguilar fue acribillado en Oaxaca, mientras el gobierno de Morena mira hacia otro lado, lo ignora, evita investigar. Vemos una lista negra de agresiones que convierte a México en el país en paz, fuera de guerra, más peligroso y letal para la prensa en el mundo. México se mantiene en el primer lugar mundial como la nación más mortífera para ejercer la profesión sin estar en una guerra formal. 7 periodistas han sido vilmente ejecutados en el territorio nacional durante lo que va de este año. Y estamos en julio. 1 por mes, 7 meses. Y 7 muertos. Eso es lo que no nos dicen las noticias. Eso es lo que los datos se tienen que interpretar. No es posible que un periodista por mes se muera en suelo mexicano y que el gobierno no haga nada, que al gobierno no le interese. Es indignante, es molesto. Que al gobierno no le interese es inhumano, es un gobierno antimexicano. La complicidad entre las autoridades de la Cuarta Transformación y el crimen organizado les garantiza impunidad absoluta en más del 90% de los homicidios contra informadores. Las instituciones que fueron creadas para proteger a los defensores de derechos humanos y la prensa operan como cascarones inservibles y sin presupuesto, sin fuerza
sin un valor práctico real, porque México olvida a la gente que lucha por su propio país. Las agresiones sistemáticas buscan sembrar el terror, generalizando para generar autocensura en las redacciones de todo el país. México hoy se consolida, pero no como líder mundial, sino como un cementerio para reporteros con 7 ejecuciones registradas en los 7 meses que van del 2026. La cúpula de Morena promueve la censura letal porque le aterra la verdad sobre sus complicidades. El régimen morenista ataca sistemáticamente el trabajo periodístico porque le incomoda que exhiban la corrupción de sus funcionarios. La retórica diaria impulsa por la mañanera, estigmatiza a la prensa, critica y sirve como luz verde para las agresiones físicas en los estados. Matar a un comunicador no borra los delitos ni las tranzas de los cárteles de la droga y Morena, pero deja claro un mensaje de intimidación para aquellos que siguen investigando. Es peligroso. México se volvió peligroso para los reporteros, para los noticieros, para los periodistas. México se volvió peligroso para el mexicano. La Fiscalía General congela las averiguaciones para evitar que salgan a la luz los nexos entre narcofuncionarios de Morena y las bandas criminales. La omisión deliberada del narcoestado convierte a las autoridades en cómplices directos de cada bala disparada contra la prensa. Morena fomenta el odio contra la prensa para tapar una tranza, mientras los cárteles asesinan a sus críticos, a los críticos del gobierno. Un cobarde asesinato es lo que nos encontramos. El cobarde asesinato de Alejandro Leiva Aguilar, lo que nos demuestra la descomposición total de un narcoestado que prefiere ver reporteros muertos antes que verdades publicadas. A la narcopresidenta y sus cómplices de Morena que miran hacia otro lado porque les da pavor la crítica, que se den a conocer sus robos y sus pactos con el régimen organizado, del crimen organizado. Podrán ser omisos ante el asesinato de periodistas y proteger con impunidad a los capos de la droga. Protegen a sus propios sicarios con un silencio ruin, pero jamás van a lograr asesinar la verdad ni callar la rabia de un país harto de lo que se está volviendo una tiranía. Y tanta violencia que México no va a soportar de brazos cruzados porque vamos a alzar la voz. México hoy se desangra ante un narcogobierno de cobardes que entregó a la soberanía a los cárteles y convirtió el periodismo en una profesión mortal. Algo que hace años era impensable hoy es una triste realidad que México ya no puede permitir y que los mexicanos ya no vamos a permitir. No se vayan por respeto a los periodistas muertos. No se vayan y terminen este capítulo, pero no porque sea mío. Terminen este capítulo y vayan a leer las noticias que Alejandro Leiva intentó demostrar. Pongámonos como mexicanos a investigar y demostremos que aunque tenemos un gobierno anti-mexicano, nosotros seguimos siendo muy mexicanos, valientes, fuertes y sobre todo aventureros para encontrar la verdad. Escuchen el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Un tema delicado, un tema emocional. Les pido una disculpa si me exalté, pero no puede ser que el mexicano que busque la verdad solo encuentre balas y pólvora. Nos vemos en el tercer segmento del capítulo del día de hoy, aquí en el Burrito Fronterizo. Veíamos a la gente que lucha en México con valentía a favor de la verdad, de compartir lo que está pasando y desenmascarar a un gobierno que, aunque diga que no, está repleto de mentiras, repleto de corrupción y repleto de fallas, de cobardía y de muerte. Morena tiene sangre en las manos. Morena no solo es guinda en sus camisetas, Morena tiene rojo sangre en cada parte de su cuerpo, en cada parte de sus funcionarios, en cada parte de aquellos que permiten que se asesine. Sin embargo, no todo México es Morena. No todo México ha caído. Y no todo México se está rindiendo ante el crimen organizado. No todo México voltea a ver a Morena
y les aplaude ciegamente. Aún hay muchos mexicanos que exigen, que critican y sobre todo que pelean. Un ejemplo está aquí, en Chihuahua, en la tierra que amamos, en la tierra a la que le debemos patria de lucha, en la tierra a la que le vemos futuro, en la tierra más mexicana. Y hoy ese ejemplo hay que celebrarlo, hay que verlo y hay que compartirlo para inspirar, para que no todo está perdido. Este tipo de noticias eso reflejan. Hoy les vamos a hablar un poquito acerca de Maru Campos, quien garantiza un plato lleno de comida en las escuelas, continuando con los apoyos a cocinas escolares y comunitarias a través del DIF, demostrando que no todo en México es malo, que no todos los servidores públicos se han pasado al lado incorrecto, no todos están en el lado oscuro de la fuerza, no todos abandonaron los ideales de México, no todos ignoran al pueblo. Todavía hay muchos funcionarios que aman a México y lo demuestran con sus acciones, lo demuestran con su trabajo, con su esfuerzo, con los programas, que no solamente es compra de votos dándole dinero como hace Morena al pueblo. No, esto es un apoyo real a las escuelas, a que los niños vayan a la escuela, estudien y no tengan hambre, que los niños estudien con el estómago lleno, con una comida decente, de calidad, nutritiva, porque el niño que llega a la escuela con hambre no le entran las matemáticas ni el español, pero cuando nos demuestran que ven las realidades, las necesidades y buscan incidir en ellas, no es nada más que inspirador. Chihuahua está marcando un contraste total frente a la parálisis y la negligencia del gobierno federal, porque mientras Morena regala el territorio nacional al crimen organizado a manos llenas y abandona la nutrición básica para las comunidades, la administración estatal sostiene una red de protección social firme que no se raja ante los ataques externos. Frente al cerco mediático y la politiquería que impulsan los voceros del oficialismo desde Palacio Nacional, el trabajo gubernamental en las colonias y municipios no se detiene. La visión en Chihuahua es clara. Las familias valen y la salud alimentaria de la infancia es una prioridad inviolable que se defiende con presupuesto y hechos de campo. El equipamiento masivo a comedores para asegurar comida caliente a niños y familias vulnerables es gracias al esfuerzo y colaboración del gobierno estatal dirigido por Maru Campos. El DIF estatal equipó 372 cocinas escolares y comunitarias en diversos municipios del estado. El programa beneficia de manera directa a más de 31,000 chihuahuenses en zonas de alta marginación. Se entregaron electrodomésticos, utensilios de cocina y mobiliario industrial para dignificar la preparación de los alimentos con elementos de primera calidad, porque Maru Campos invierte en su pueblo como se lo merece, con equipo de primera. La iniciativa garantiza raciones nutritivas y balanceadas para estudiantes de nivel básico durante toda la jornada escolar. Las entregas de insumo se realizan directamente y sin intermediarios políticos ni manoseo electoral, demostrando que este programa no busca un fin electoral de votos, es un fin humanista, un fin que de verdad voltea a ver al pueblo y lo entiende, que lo comprende, nos demuestra que Maru Campos no se sube al ladrillo y se marea, sino que comprende las necesidades de su pueblo. Nutrición de verdad, de calidad. Maru Campos equipa 372 cocinas, 372 puestos en donde van a poder ayudar a la alimentación sana y balanceada de las y los estudiantes de nuestro querido Chihuahua, asegurando comida digna a miles de estudiantes. Un blindaje es lo que está creando, un blindaje alimentario en los municipios más castigados por la pobreza y la inseguridad. Una estrategia gubernamental que prioriza comunidades de la Sierra Tarahumara y sectores periféricos urbanos. Los comedores comunitarios funcionan como puntos de encuentro
y apoyo integral para madres trabajadoras y adultos mayores. El equipo técnico del DIF supervisa la calidad sanitaria en las instalaciones y el almacenamiento de productos. Las brigadas estatales mantienen presencia constante en los municipios para evitar el desabasto de insumos básicos. El modelo de atención directa contrarresta el desmantelamiento de comedores comunitarios ejecutados por el gobierno federal. Una respuesta inmediata de parte del DIF estatal que blinda la alimentación en las zonas más golpeadas por la marginación. Desarrollo infantil garantizado. Frente al recorte de fondos de un narcogobierno federal, se encuentra la inversión en infraestructura escolar que asegura que la niñez no abandone las aulas por falta de alimentos. Maru Campos entendió una cosa: no se puede esperar a que el gobierno federal desde Palacio Nacional decida que va a hacer algo. No se puede esperar a que la presidenta Claudia Sheinbaum se levante de buenas y diga hoy sí quiero trabajar por México. No se puede esperar para que los problemas nacionales sean resueltos por el gobierno. Fueron electos para eso, pero no se puede confiar en ellos. Y eso es algo que Maru Campos entendió y que dijo: vamos a solucionar, vamos a trabajar y vamos a mejorar. Y es algo que está haciendo. No se quedó de brazos cruzados diciendo yo solo soy una gobernadora, que el gobierno federal se haga cargo. No. Buscó idear un programa a través del DIF estatal para poder llegar a los municipios abandonados, a las zonas marginadas e históricamente olvidadas del estado de Chihuahua, para incidir correctamente, para ver a México, ver a Chihuahua y buscar que los niños no abandonen las escuelas por falta de alimento. Porque como les decía hace unos momentos, un niño con hambre difícilmente puede concentrarse en las clases. La cobertura en materia de salud y nutrición apuntala el rendimiento académico de miles de alumnos. Las familias chihuahuenses reducen sus gastos diarios gracias al esquema de alimentos escolares subsidiados por parte de Maru Campos. La gestión de la gobernadora de Chihuahua consolida programas sociales sostenibles sin endeudar al Estado a futuro ni inflar la burocracia innecesaria. No trámites innecesarios. Sí, al apoyo a los ciudadanos. El impacto positivo de las cocinas escolares coloca al gobierno estatal como un referente nacional en la política social, con un elemento de búsqueda de avance y de vanguardia para todo México. Hechos es lo que demuestra Chihuahua. Invierte en sus escuelas y tapa la boca a la grilla morenista. No se queda de brazos cruzados, mira al frente y dice: vamos a trabajar por Chihuahua. Maru Campos le vuelve a dar una lección al gobierno de Morena. Una lección de cómo se gobierna, de cómo se trabaja, de cómo se voltea a ver al pueblo y se avanza en nombre de México, en nombre de Chihuahua. Equipar 372 cocinas para darle de comer a más de 31,000 niños demuestra que en Chihuahua la prioridad es la gente, no la campaña política, no los discursos huecos como los de la mañanera. La prioridad de Chihuahua es el trabajo por Chihuahua. Sí voltea a ver a Chihuahua. Mientras Morena y sus serviles destructores se dedican a golpear y a pactar con las mafias, la gobernadora responde con platos llenos en las escuelas, con trabajo honesto y un progreso real. El trabajo habla por sí solo y las familias chihuahuenses reconocen a una líder de una sola pieza, íntegra, trabajadora, valiente, que no se dobla y que coloca a Chihuahua en la cima nacional hacia el 2030. Y eso es algo que pesa mucho. Antes de irnos, no vamos a olvidar que fue el gobierno federal el que atacó a Chihuahua, el que la persiguió, el que vio a Maru Campos y que la mandó a llegar al Senado, sin que estos tuvieran competencia, el que ataca y golpetea políticamente. Y vamos a demostrar que las cosas se hacen de frente. Por eso vamos a poner el último video que nos ha encantado aquí en el Burrito Fronterizo, de Maru Campos, una gobernadora valiente que mira de frente al gobierno de Morena y les dice: ¿Qué? Rola el video
y nos vemos en el capítulo de mañana. Semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos.